Gloria a Dios. Mis amados, hoy tengo el privilegio de presentarles al pastor Jesús Rico. Él viene de Monterrey, una iglesia muy bendecida. Me tocó estar allá con ellos un tiempo de mucha bendición y él ahora viene a bendecirnos acá. Así que, hermano Jesús Rico, venga por acá. Él es discípulo del apóstol Antonio Zuno. Ustedes lo conocieron en la Escuela de Liberación, una bendición de hombre, ¿verdad? Así que los dejo con el hermano Jesús Rico. Tenemos 26 años de conocernos, de una amistad hermosa, así que para mí es un honor tenerte por acá. Muchas gracias. Pues muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga. Precisamente la próxima semana cumplimos un año que nos reconectamos, porque pues a raíz de lo que pasó con nuestro hermano Eduardo, ¿verdad?, que partió con el Señor, se perdió pues mucho, la verdad, la conexión, pero el 19, justamente dentro de una semana, no, el 18, ella se dio cuenta que iba a venir a un evento que tenemos aquí en Guatemala con el apóstol Zuno. Y en cuanto ella supo, la pastora supo que yo iba a venir, me conectó creo que primero a mi esposa y le pasó mi teléfono y todo, y quiero que vengas. Entonces hace justamente un año estuvimos aquí en la iglesia, pero vinimos a escuchar la palabra, y de visita, así es. Y como ella lo dijo, tenemos el honor de conocerles desde hace 26 años, el 20 de agosto del 2000, los conocimos, vinimos el que era en aquel tiempo mi pastor con su esposa, otro hermano y yo, nos vinimos desde México manejando y fue un tiempo maravilloso y fue una experiencia muy enriquecedora de lo que escuchamos en ese seminario, en esa confraternidad de pastores que hubo, y yo me fui impactado con la palabra que se dio con el hermano Norman Paris y todos los que compartieron en esa ocasión, y la verdad es que fue algo que impactó nuestra vida, de mi esposa y mía, porque cuando yo regresaba para México le dije a mi pastor, oiga, ¿cuándo vamos a empezar? Yo iba asustado con la palabra que se dio, y digo, oiga, yo quiero esto, ¿cuándo vamos a empezar? Y lo digo con todo respeto, dijo, no, aquí no vamos a ver eso. Dije, entonces, ¿cómo me va? ¿Cómo voy a desver? ¿Cómo voy a desoír? Yo quiero eso. Y dijo Dios, ¿quieres eso? Pues al poquito tiempo me mandaron o por cuestiones de trabajo nos movimos a otra ciudad, y al poco tiempo nos ungieron como pastores. Entonces esa venida a Guatemala marcó nuestra vida de una manera increíble, y el pastor y la pastora sin conocernos, simplemente por la recomendación del apóstol Norman Paris, nos recibieron en su casa, y desde ahí empezó pues, una amistad. La verdad que es una amistad muy, muy hermosa. Pasamos tiempos deliciosos con ellos, todo el día riéndonos, conviviendo. Y le voy a contar, también este es un evangelio eterno. Le voy a contar una anécdota muy rápido que me sucedió con el hermano Guayito al poco tiempo que lo conocí. Nuestro pastor hacía cada año un seminario de liberación, escuela de liberación allá en México, en nuestra ciudad. Iba a ir el apóstol Norman a compartir, pero en ese tiempo su esposa ya estaba muy delicada de salud y no pudo acompañarnos, y lo sustituyó el hermano Guayito. Entonces todos los demás expositores que tenían pues un tema que desarrollar, lo dejaron solo y se fueron a desayunar, y él estaba solo, y entonces yo lo veía que estaba muy nervioso, ¿verdad? Y nada más volteaba y volteaba como buscando a alguien y no encontraba a nadie. Y entonces me ve y me dice, ven para acá. Y yo creí que me iba a agarrar de patiño, ¿verdad?, para hacer ahí explicar algo, ¿no? Y me dice, mira, voy aquí, síguele porque voy al baño. No aguantaba de ir al baño. Y entonces, mira, a mí me dicen rana y brinco. Entonces yo le dije, está bien. Y empecé a compartir donde él se quedó. Y pues me metí ahí en la explicación, ¿verdad? Yo iba de alumno. Y me metí ahí en la explicación.
Y ya se me hacía mucho, ¿no? Y no, ya cuando lo volteó, no, él ya estaba de muy pierna cruzada, así, ¿verdad? Y luego, espérame, véngase usted, es el expositor. ¿Verdad? No, síguele. No, véngase usted para acá. Y fue una experiencia muy hermosa, también porque nos permitió, pues, ver que podíamos hacer algo, ¿no? Que podíamos servirle al Señor, y para nosotros es una bendición poder servirle. A raíz de esa amistad, Pablo y Blanquita los conocimos en un retiro de matrimonios que impartieron los hermanos allá en México. Nosotros vinimos, mi esposa y yo, a Guatemala en el 21, 22 tal vez, vinimos a tomar ese retiro de matrimonios. Luego les ayudamos ya a los pastores, ahí conocimos a Blanca y a Pablo, hace 16 años, ¿no, Pablo? Más o menos. Y Adolfo y Lulú se congregan ahí con nosotros, son nuestros brazos derechos. Y, por ejemplo, es la primera vez que ellos están en Guatemala, que salen del país en esta manera de venir a un retiro, a un evento como estos, que están muy contentos. Lulú, de hecho, es la primera vez que se sube a un avión, ¿verdad? Dice que ahora para que la detengamos va a ser algo. ¿Me puedes pasar mi computadora, amor, por favor? Y entonces, pues es una bendición, la verdad, estar aquí con ustedes. Espero que la palabra que vamos a compartir sea de bendición para usted. Y pues, gracias. Dame un segundito, por favor. Si le pudiera poner un título, pues le llamaría El valor de las palabras. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Le doy gracias a la pastora por su vida, lo valiente que es. Es la primera vez, yo creo, que me va a escuchar compartir, ¿no, hermana? Sí, qué aventada es usted. Pido perdón si digo algo indebido, soy mexicano, ¿ok? Entonces, si digo algo indebido aquí en Guatemala, perdóneme, no voy a poner así ojos de que está asustado porque dije algo indebido, no sé, ¿sí? Entonces, de antemano le pido disculpas, le ofrezco una disculpa por si digo algo que no es correcto, amén. Muy bien, si yo le digo a usted, good morning, how are you? ¿Me entendieron? ¿La mayoría entiende? ¿Sí? Porque very well. ¿Por qué? Porque la mayoría escuchamos, vemos películas, etcétera, y estamos en cierta manera habituados a escuchar algo de inglés, ¿no es cierto? Pero si yo le digo, por ejemplo, me dirijo a mi esposa, le digo, Sandra, watashi wa natao shiteimasu. ¿Alguien me entendió qué dije? ¿Alguien sabe, siquiera puede pensar qué lenguaje hablé? Porque si hablé un lenguaje. Entonces nosotros escuchamos un lenguaje y decimos, este es un lenguaje estructurado, ¿ok? Entonces, pues es japonés, hablé japonés y le dije, Sandra, te amo con todo mi corazón, ¿ok? En japonés así se dice, watashi wa aishiteimasu, te quiero mucho, te amo con todo mi corazón, amén. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar acerca de que Dios tiene su propio lenguaje y es necesario que nosotros aprendamos los valores de las palabras de Dios, porque no es lo mismo, amén. Entonces no es lo mismo el lenguaje del mundo que el lenguaje de Dios. Y quiero que abran por favor su Biblia en 1 Corintios capítulo 14 versículos 10 y 11. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias, amado Dios, por el privilegio de estar en este lugar compartiendo su palabra. Yo le pido, amado Dios, que cada palabra que salga de mi boca sea, Señor, una palabra que venga directamente del trono de su gracia. Que no sea yo, Señor, sino que sea usted, Señor, hablando a través de mí. Abra, Señor, los oídos de sus hijos, Señor, los ojos de su entendimiento sean completamente alumbrados, amado Dios, y que esta palabra pueda sembrar algo en nuestras vidas, amado Dios. Señor, que no sea una palabra filosófica, un pensamiento humanístico, sino que sea una palabra revelada que venga en esta mañana, Señor, a su pueblo, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre. Que todos, Señor, podamos llegar a tener esos 7 espíritus de Isaías 11:2 para que seamos un verdadero candelero que alumbre, Señor.
en cada uno de nosotros, Padre. Que se vayan revelando, Señor, en cada uno de nosotros conforme a nuestra búsqueda, amado Dios. Le pedimos, Señor, que ninguna arma forjada prevalezca contra nosotros y háganos invisibles, imperceptibles y rastreables para toda acechanza del enemigo. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a volverlo a leer. Entonces, ¿qué dice? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, la verdad no lo busqué, pero hay muchos lenguajes y dialectos en el mundo, ¿verdad? Y yo le decía hace rato, usted escucha hablar a un extranjero y usted dice, sabrá Dios de dónde es, pero él está hablando un idioma, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos lenguajes y todos tienen un significado, cada palabra tiene un significado, pero el 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras y los valores de las palabras que Dios nos quiere hablar no son los mismos del diccionario. ¿Alguien puede buscar en su teléfono y decirme cuál es el significado de la palabra escarnecedor en el diccionario? En un diccionario. Más uno, nada más uno. ¿Y de las cosas qué? Sagradas. Bueno, por eso le hice el comentario de que no lo buscara en un lenguaje bíblico, sino en un lenguaje de un diccionario, el pequeño Larousse, no sé quién lo conozca. O en la Real Lengua Española. ¿Quién lo tiene, por favor? ¿Perdón? Hacer mofa y burlarse de alguien. ¿Ok? Eso es lo que es un escarnecedor en un sentido humano. Pero lo que ella comentó, eso es real, pero en un sentido espiritual. Entonces, todas las palabras que tenemos que hacer algo, nosotros necesitamos desaprender todas las cosas terrenales para poder entender el lenguaje de Dios. No es lo mismo. Dios tiene su propio lenguaje y tenemos que aprender a descifrar sus valores. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, no es lo mismo, como dijo ella, que un escarnecedor es una persona que goza burlándose de alguien y lo haga delante de mayor cantidad de gentes. Para él es mejor. Sí, él se siente mejor haciendo sentir mal a alguien delante de más gente. Eso es un escarnecedor en un sentido humano. Pero en un sentido espiritual, vamos a la palabra. Entonces, a nosotros nos gusta decir que la palabra se responde a sí misma, la palabra de Dios se complementa a sí misma y la palabra de Dios no se equivoca. Amén. Entonces, tenemos que partir de ciertas premisas para entender esto que yo le quiero compartir el día de hoy. Y entonces, miren, un lenguaje espiritual, que es lo que nos compartió la hermanita, dice que un escarnecedor, mire cómo dice, es como una definición. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Entonces, en pocas palabras, es alguien que no tiene el menor temor de Dios, que tiene a Dios completamente alejado de su vida. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, tenemos que aprender a ver los valores de Dios. Y son completamente diferentes a los valores que nos da el diccionario. Pudiera ser que alguna palabra coincida ahí un poco, pero si nosotros buscamos en la palabra, ¿sí? Usted va a encontrar siempre un versículo que le diga qué es lo que verdaderamente significa una palabra, y ese es el valor de la palabra. ¿Amén? Mateo 5:3, otro ejemplo. ¿Alguien me puede decir qué es bienaventurado? ¿Qué le viene a la mente con la palabra bienaventurado? Dichoso, 3 veces dichoso. Siempre nos han enseñado eso, ¿sí? Pero luego aquí dice, bienaventurados, ¿qué? Los pobres en espíritu. ¿Qué entendemos por un pobre? ¿Quién es un pobre en espíritu?
¿Muy qué? Siempre tenemos esa imagen. Es como que alguien que está clamando a Dios, que su vida espiritual es un desastre. Pero no. ¿Sí? Entonces, mire, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un bienaventurado es el heredero de Dios. Un bienaventurado es un pobre en espíritu. Ese pobre en espíritu es alguien que no le importa absolutamente nada, sino que está buscando única y exclusivamente las cosas de Dios. Confía plenamente en Dios. No tiene ningún sentido de pertenencia a este planeta Tierra. Amén. Entonces, yo le puedo decir que bienaventurado y pobre en espíritu son sinónimos. Un bienaventurado es aquel que ha alcanzado la estatura de varón perfecto como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Yo tengo que llegar a ser un bienaventurado, tengo que llegar a ser un pobre en espíritu, donde no me interesa absolutamente nada lo de esta tierra. Mis ojos no están puestos en las cosas de la tierra, sino que están puestos en lo eterno. Y de esa manera, a medida que nosotros vamos estudiando la palabra en ese sentido, vamos a ir descubriendo cosas maravillosas. A nosotros nos han enseñado a hacer una serie de disciplinas muy interesantes y me voy a adelantar. Vamos a Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20. Y esa es una disciplina que parece bastante sencilla, pero que, hermano, cuando lo hacemos verdaderamente una disciplina, que todos los días de nuestra vida lo podamos hacer, va a desarrollar un sentido espiritual increíble, ¿sí? Y que usted va a empezar a ver cosas en la palabra que nunca había visto. Entonces, mire lo que dice ahí en Deuteronomio 17, del 18 al 20, dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino. ¿Quién se sienta en un trono? Un rey. La palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. La mayoría nos quedamos ahí. Yo soy rey y sacerdote, y nos imaginamos que tenemos ahí un esclavo, ¿verdad? Que está con una plumota y que no se está echando aire, ¿verdad? Y que le hagamos así y nos va a traer agua, y le hagamos así y nos va a traer vianda. Es que yo me lo merezco todo, porque soy tu hijo, porque soy la niña de tus ojos, y nos quedamos con eso y romantizamos muchas cosas, ¿verdad? Pero déjeme le digo, el rey tiene responsabilidades. Entre más tiene uno más alto rango, son mayores las responsabilidades, ¿verdad? Como empleados muchos nos quejamos: ese ni hace nada, el gerente ni hace nada y le pagan mucho. Es que no le pagan por lo que hace, le paga por las decisiones que toma. Entonces, un rey tiene altas responsabilidades, y en aquel tiempo los reyes iban a la guerra, iban adelante. ¿Me explico? Entonces dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, ¿qué dice? Mire, entonces, ¿qué? Escribirá para sí, ¿qué? Un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Agarrar la palabra y empezar a hacer una copia. Cuando estábamos enamorados, por ejemplo, yo con mi esposa, ¿verdad? Todavía no éramos cristianos. Salía un disco de Luis Miguel y se lo compraba. A ella no, yo lo compraba para regalárselo. ¿Ok? Y entonces, con la letra, con los títulos de las canciones, yo le hacía una carta, escurría la miel de empalagosa que estaba la carta, declarándole mi amor. No quería que llevara ninguna falla ortográfica, con la mejor letra que yo tenía, etcétera, y hasta le echaba perfume para que oliera bonito y se acordara de mí. ¿Sí me explico? Entonces, si usted empieza a hacer esto, a hacer una copia del libro de la ley, y lo empieza a hacer, usted mire, empiece 3 versículos diarios. ¿Qué libro le recomendaría yo? El que usted quiera, pero Proverbios, Eclesiastés o Salmos es lo mejor. Yo le diría que Proverbios, que se agarrara Proverbios, Salmos y Eclesiastés, porque son los libros sapienciales, ¿verdad? Los libros de la sabiduría, de la inteligencia. Y que usted los empiece a hacer 3 versículos cada día, en el momento en que no lo vayan a distraer, y que vaya meditando en cada una de las palabras que usted está viendo ahí, y que usted le diga a Dios: Señor, muéstrame qué me quieres enseñar en esto.
y que cada palabra que le llame la atención la subraye y luego empiece a buscar pasajes que lo liguen a esas palabras. Y no, hermano, nunca termina. Es una cosa increíble. ¿Ok? Entonces dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19. Y lo tendrá consigo y luego, y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová. Si usted recuerda, en el libro de Isaías capítulo 11 versículo 2 se mencionan 7 espíritus, ¿verdad? Está de mayor a menor, al menos así lo parece. Todos son importantes, ¿verdad? Pero el primero, el Espíritu de Jehová, es el Espíritu Santo. Y el último es el temor de Jehová. Pero dice la palabra que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Entonces el primer espíritu que nosotros tenemos que hacer que entre en nuestra vida es el temor de Jehová. Que si luego buscamos el valor del espíritu de temor a Jehová, no es tenerle miedo a Dios, sino es aborrecer lo que Él aborrece. Ese es el valor del espíritu de Jehová, aborrecer lo que Él aborrece. ¿Qué no le gusta a Dios que yo haga? Eso lo voy a dejar de hacer, porque quiero hacer su voluntad, no la mía. Y el Señor Jesús así nos lo decía. Amén. Entonces tengo que aprender a hacer su voluntad, y para que venga el Espíritu de Jehová a mi vida, yo tengo que aborrecer lo que Él aborrece. Y entonces dice, y lo leerá en Él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Y dice, para guardar todas estas palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces no solamente ser oidor, sino hacedor de la palabra. Amén, hermanos. Entonces, de verdad, no lo echen saco roto, y ojalá que en unos 5 años pueda venir y digo, ¿sabe qué? Yo le escuché decir esa locura y sé que tenía razón. De verdad se lo recomiendo. Desafortunadamente los latinos somos malos para hacer hábitos. Todos los latinos, la mayoría de los latinos no leemos. Pero si hacemos esto, le aseguro que su vida espiritual va a cambiar. ¿Amén, hermano? ¿Cuánto lo van a hacer? No se comprometa conmigo, pero de verdad, hágalo. Como si le estuviera escribiendo una carta de amor a su Señor. Y si se equivoca, arranque la hoja y empiece de cero. ¿Sabe por qué? No es porque Dios se enoje si tiene mala letra o se equivoca. Es porque esta pequeña disciplina o esta pequeña táctica de arrancar la hoja y tirarla y empezar desde cero, es porque lo va a enseñar a que ponga atención en lo que está haciendo. ¿Me explico? Hágalo y se va a acordar de esto que está escuchando el día de hoy. Seguimos adelante. Juan 6:63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice? Son espíritu y son vida. Entonces, cada palabra, lo que nosotros leemos en la palabra, hermano, ciertamente es algo que estamos viendo, pero atrás de ello hay un espíritu y hay vida. Y cuando nosotros descubrimos los valores de cada palabra, eso es cuando verdaderamente se van a hacer espíritu y se van a hacer vida en nuestra vida. Es como si usted está leyendo atrás de las palabras y está descubriendo un mundo espiritual que muchas veces desconocemos. Entonces, a medida que usted empieza a hacer esas disciplinas, sus sentidos espirituales, así como tenemos sentido del oído, de la vista, del gusto, del tacto, ¿cuál me faltó? El olfato. También tenemos sentidos espirituales o tenemos los mismos sentidos pero en lo espiritual, y es necesario que lo hagamos. De hecho, a mí me gusta mucho decir que nosotros no somos un cuerpo con espíritu, al revés, somos un espíritu con cuerpo para podernos manifestar en este plano terrenal. ¿Me estoy dando a entender? Es completamente diferente. ¿Cuándo creó Dios su espíritu? Desde la eternidad pasada. ¿Sí? Él no dice, ¿qué dice la Biblia? Que Dios es el Padre de los espíritus, que Él ha hecho miriadas de espíritus. Nada más póngase a pensar, ¿alguien sabe más o menos cuántos millones de habitantes somos en la Tierra, en el planeta Tierra? Más o menos,
¿Sí? Entonces, mínimo, Dios, de los que estamos vivos, dice Julio, 7,000,000,000 de habitantes sabemos en la tierra. Bueno, pues no es nada comparado con la cantidad de espíritus que Dios ha hecho. ¿Ok? Entonces su espíritu, ese que mora dentro de usted, no fue creado el día que lo concibieron su padre y su madre, fue creado mucho tiempo atrás. Solamente le dio un cuerpo para que ese espíritu se manifestara a esta tierra y viniera a honrar y glorificar a su Dios a través de cumplir lo que Dios, el pacto que Dios hizo con usted para que lo manifestara aquí en la tierra. ¿Cuántos saben que tenemos un propósito en esta tierra? ¿O somos un accidente de la naturaleza? No. El hecho que estemos en esta tierra es que porque Dios nos envió a glorificarle. Amén. Y algunos andamos arrastrando el apellido, hermano. Es necesario que estamos claros que tenemos un cierto, yo le digo un saldo Telcel, aquí sería un saldo claro, ¿sí? Como la telefónica. Todos tenemos un cierto periodo de vida, dice la palabra, que es el tiempo que Dios nos ha dado para poder encontrarle verdaderamente, para poder tener una verdadera comunión con el Padre. Amén. El hecho de venir a la iglesia, hermano, no implica que tenemos una relación con Dios. Prácticamente tenemos 25 años de pastores, y lo digo pues pues ya no con tristeza, tampoco con dolor, pero me da gusto saber que aunque siempre busqué de Dios, mi búsqueda no era correcta, ¿sí? Y ahora sé quién fui, sé quién soy, pero todavía más importante, sé qué es lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar. Amén. Y todos tenemos ese propósito. ¿Y cuál es tu propósito? Todos tenemos un ministerio que ejercer en esta tierra. Todos. Y déjame te digo, ahorita lo vamos a ver con un pasaje. No solamente lo tenemos que ejercer en esta tierra, sino que lo estamos preparando, porque cuando regresemos delante de la presencia del Padre, lo vamos a seguir ejerciendo. Nuestro ministerio es eterno. Eterno. Solamente vienes a manifestarlo, venimos a manifestarlo de una manera terrenal, pero lo vamos a seguir manifestando en el cielo. Amén. Y que traemos un montón de cosas, de atributos desde que venimos a esta tierra. El problema ¿cuál es? Que pecamos, que nos apartamos de Dios, que no le buscamos. La gran noticia es que podemos recuperar esa corona que se cayó a causa del pecado. Amén. Y que tiene un montón de beneficios que a lo mejor ahorita los vamos a tocar. Y luego Juan 17:17, que dices, santifícalos en tu verdad, tu palabra ¿qué es? Verdad. Entonces, si se fija, yo dije, cuando estaba orando, Señor, tu palabra es espíritu, tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Entonces tenemos que encontrar esos verdaderos valores espirituales, porque la Biblia, toda la Biblia es una parábola. Diga por favor, toda la Biblia es una parábola. Y por eso tenemos que encontrar esos valores para poder entender el lenguaje de Dios. Porque si se acuerda ese pasaje que hicimos, si yo no sé el valor de las palabras, soy como extranjero para el que me habla, y el que me habla es como extranjero para mí. No entendemos el lenguaje de Dios, somos extranjeros, somos, por ejemplo, los que estamos aquí, los 6 que venimos este día, ¿qué somos para la mayoría? Extraños, extranjeros, porque no hay una relación. ¿Me explico? Entonces la palabra extranjero es alguien que no es de esta tierra. Entonces, aplicado de una forma espiritual, un extranjero es aquel que está apartado de las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar verdaderamente el valor y los significados de las cosas de Dios. Mateo 13:34. ¿Jesús usaba parábolas, sí o no? Siempre. Y mire, si leemos con atención dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, que dice, y sin parábolas no les hablaba. Entonces, todas las palabras que dijo Jesús son una parábola. Y las parábolas del sembrador y la del trigo y la cizaña vienen siendo algo así como la oración que Jesús nos enseñó, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Que tenemos que repetir las palabras que Jesús nos enseñó como oración, como un merolico, siempre lo mismo. No, es un patrón que nosotros tenemos que seguir.
Y terminamos con: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña son parábolas patrón que nos van a servir, dijo Jesús, para que puedas entender todas las parábolas. Porque no son cuentecillos morales, no son moralejas, no, son palabras que tienen valores muy importantes, y todas las parábolas nos hablan de eternidad a eternidad. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Dónde estaba el hijo pródigo? Al principio, donde empieza la parábola del hijo pródigo, ¿dónde estaba? En la casa del Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Usted y yo estábamos, antes de que de que fuera la fundación de este mundo, estábamos en la casa del Padre. Luego el hijo pródigo, ¿qué le dijo al papá? ¿Qué le dijo? Dame, ¿qué? Todo lo que me toca. Entonces usted y yo no venimos a este planeta Tierra con las manos vacías. Traemos un cúmulo de cosas espirituales, pero que por la concupiscencia del pecado las perdemos. Bueno, no las perdemos, no las ocultamos. Pero que si nosotros nos dedicamos a buscar verdaderamente a Dios, nos va a pasar lo mismo que al hijo pródigo. Hay una pequeñísima palabra, una pequeñísima frase en la parábola del hijo pródigo que dijo: y volviendo, ¿qué dice? Es un despertar. Es un despertar. Y estoy recobrando y empiezo a recuperar la naturaleza que yo ya traía. Porque fuimos hechos, ¿qué? A imagen y semejanza de Dios. Dios no se quedó con nada. Con nada. ¿Se acuerda del cuerpo? ¿Cómo resucitó Jesucristo? Con un cuerpo glorificado. Pues ese mismo cuerpo era el que tenían Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. Pero por su pecado, ¿qué fue? Se vieron desnudos. Ellos no comieron una fruta, un mango, un plátano, una manzana, como siempre nos lo han pintado. Ellos comieron un conocimiento que no les era necesario conocer. ¿Se acuerdan lo que le decía la serpiente? Es que Dios sabe que el día que comas de este árbol vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y cuando come de ese conocimiento, ¿sí? ¿Se acuerda que va Dios y les dice: ¿quién te enseñó? Entonces adquirieron un conocimiento que les abrió sus ojos terrenales. Y Jesús, cuando resucita con un cuerpo glorificado. Ese cuerpo es al que tú y yo tenemos que aspirar. Porque, por ejemplo, ayer pasamos una tarde deliciosa en casa de la pastora, ¿verdad? Y ella daba testimonio, y yo lo creo fervientemente. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Hablaba de un hermano, habló de dos, que Dios lo transportó a Alemania, y otro que que estaba enfermo en su cama, pero que estaba predicando, un hermano de aquí de Guatemala. Y yo creo fervientemente que pues habrá acaso algo imposible para Dios. Tú y yo estamos hechos de eso, hermano. Pero como no conocemos ese tipo de Dios, no alcanzamos a ver sus maravillas. Pero Dios nos mandó, la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones. ¿Sí? Eso que recibió el hijo pródigo, su herencia, es todo lo que Dios le dio para que viniera a esta tierra y pudiera estar en el mundo, pero no ser del mundo, no ser conformado a este mundo. ¿Sí? Romanos 12:2 dice: no os conforméis, ¿qué dice? A este siglo. Y este es otro ejemplo muy bueno de lo que podemos entender por los valores de la palabra, ¿sí? Porque yo le digo siglo, y ¿qué es lo primero que le viene a su mente? 100 años. Pero para Dios un siglo no son 100 años, es un cierto periodo de tiempo. Amén. Entonces estamos en el presente siglo malo. Cada vez que usted lea eso en la Biblia, hasta el día de hoy estamos en el presente siglo malo, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y si usted pone atención, dice en el siglo venidero, que es cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces son etapas de tiempo que Dios tiene ya completamente predestinados. Amén, hermano. Entonces tú estás predestinado, yo estoy predestinado para cosas buenas. Si no llegamos allá es por la decisión que tú y yo estamos tomando. Pero Dios te mandó, entiéndelo, Dios te mandó a este plano terrenal para que lo glorifiques, para que lo glorifiquemos. Amén.
Y tienes todas las capacidades espirituales para hacerlo. Las tenemos, pero no las hemos desarrollado en este plano terrenal. Amén. Entonces, cuando tú te aprendes, ¿cuántos se saben pasajes bíblicos? ¿Sí? ¿Cuántos han aprendido pasajes bíblicos? La mayoría, ¿no? De perdido Jesús lloró, ¿verdad? A ese no se lo sabía. El versículo más cortito de la Biblia, ¿verdad? Y Jesús lloró. Mira, hermano, más que aprenderlo, usted lo está recordando, porque la palabra de Dios ya fue escrita en nuestro corazón. Cuando nosotros llegamos a esta tierra, usted ya traemos toda la palabra de Dios escrita en nuestros corazones. Entonces no la está aprendiendo, la está recordando, porque ya está escrita en nosotros. Amén. ¿Está contento con eso? Entonces, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Entonces Dios habla su lenguaje, y toda la Biblia es una parábola, de principio a fin. ¿Sí? Por ejemplo, Salmo 1, ¿de qué habla? ¿Y cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos describe Dios en Salmo 1? ¿Cómo qué? Como árboles. ¿Sí? Es una parábola, nos ve. ¿Y cuál es la naturaleza de los árboles? ¿Dar qué? ¿Me explico? Entonces todo es una parábola. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, todo es una parábola. Y si no entendemos a descifrar los valores de las palabras de Dios y le queremos dar una visión terrenal, no sirve para nada. ¿Sí? Tenemos que aprender a descubrir los valores espirituales. Amén. Entonces tenemos que aprender a hacerlo. Y las parábolas son, se lo vuelvo a repetir, léalo con mucho detenimiento, pídale, no hay tiempo para ver todo eso, pero usted puede ver la parábola del sembrador, y renglones a más abajo le da la explicación de cada cosa que es. ¿Sí me explico? Y luego se va a la parábola de trigo y la cizaña, da la palabra y luego la explica y dice ahí el propósito de las parábolas. Entonces usted puede empezar a entender, ¿verdad?, cómo debe de interpretar cada una de las parábolas. ¿Amén, hermano? Entonces, y sin parábolas no les hablaba. Marcos 4:13. Jesús, explícanos esta parábola. Y le dice Jesús, ¿no sabes? Fíjese cómo dice, ¿no sabes esta parábola? ¿Cómo entonces entenderás todas las parábolas? ¿Me estoy dando a entender? Entonces nosotros tenemos que hablar, cada vez que usted abra la palabra de Dios, dile, Señor, ¿qué me quieres mostrar el día de hoy? Al que toca, al que pide, pídale a Dios. ¿Llega? Ya. Cada vez que usted abra la palabra de Dios, pregúntele, Señor, ¿qué? Y cuando usted menos lo espere, va a venir un pastor de México y le va a decir, ¿qué onda? ¿Sí? Mira, esa es la palabra eso yo se lo pregunté a Dios hace meses, y mira, me lo está diciendo, o le va a venir ese pensamiento, esos flachazos que vienen de parte de Dios, y nos va a dar la respuesta a lo que usted está inquiriendo de parte de Él. Amén. Cada cuando tenemos que leer la palabra, todo, deja de comer, deja de bañarse, deja de respirar. Así tiene que ser nuestra disciplina con la palabra de Dios. Nos escudamos en el trabajo, en las obligaciones, en no tengo tiempo, levántese temprano. ¿Sí? No hay pretexto. El caso es que yo digo que meter una disciplina en nuestra vida es como hacer más amplio nuestra zona de confort. ¿Me explico? Y ya una vez que se hace más amplia la zona de confort, es más fácil. Y se lo digo de todo corazón y sin presunción. ¿Sí? Cuando yo no leo, cuando no hago mi transcripción, siento que me falta algo, que, Señor, perdóname, Señor, porque no lo hice. ¿Sí me explico? Y empieza a tener verdaderamente usted una comunión con Dios, y Dios le va a empezar a abrir los libros. ¿Sí? Le va a empezar a enseñar a usted un montón de cosas que antes no había visto. ¿Amén, hermano? Entonces le va a preguntar al Señor. Ya sé, como que no muchos amenes. Le va a preguntar al Señor. Va a empezar a transcribir
Pídale permiso a la pastora, ¿verdad? Primero. Pero es una excelente disciplina. La verdad, si usted lo hace, de verdad créame que va a cambiar su vida espiritual. Entonces, ¿a quién fue? ¿Cuál fue yo soy muy malo para los nombres. El profeta al que le habló el burro, Balaam. Él dice, hey, y abrió su parábola, ¿sí? Desde el Antiguo desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia es una parábola. Y tenemos que aprender a descifrarla correctamente. Hebreos 10:20. Hay dos cosas que yo debo de hacer, ¿sí? ¿Cuántos velos había para llegar al lugar santísimo? El primero era una entrada, no era un velo, ¿sí? Entonces había uno para entrar del atrio al lugar santo y luego otro del lugar santo al lugar santísimo. Dos velos. Tú y yo, para poder alcanzar ese desarrollo espiritual y poder ver todos los atributos de Dios en nuestras vidas, tenemos que romper dos velos. Y uno de ellos, el primero, es que tenemos que romper el velo de nuestra carne. Tú y yo defendemos tanto este cuerpo humano, este cuerpo carnal, ¿sí? El apóstol Pablo, que si es una cárcel, es una cárcel de pecado que tiene una lucha constante con el espíritu. Dice, y termino viendo que lo que no quiero hacer, eso hago, ¿sí? Entonces, es una lucha constante entre el espíritu y la carne. Es una lucha fratricida, es una lucha a muerte. Y defendemos tanto este cuerpecito, ¿verdad? ¿Sí? Queremos darle honra y gloria a este cuerpo. Cuando dice la Biblia que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Pero también hay otro pasaje que dice que hemos a semejanza de imagen. Y nos vamos con la semejanza de imagen, que es completamente diferente. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener muy presente, hemos venido a glorificar el nombre de Dios y a la vez glorificar a Cristo y a la vez glorificarnos a nosotros mismos. Es el máximo estatus que nosotros podemos alcanzar, ¿sí? Y no andar buscando otras maneras de buscar un estatus que Dios no... ¿Qué nos vamos a llevar? La misma Biblia nos dice, ¿sí? No nos vamos a llevar absolutamente nada. Mire, yo soy rico y no me agüito. Jesús rico, ¿verdad? Entonces, y fíjese que está potente el nombre, ¿no, Julio? Jesús y rico, ¿verdad? Entonces, mire, nos enfocamos tanto en acumular riquezas materiales. Yo no estoy diciendo que sea malo. Es más, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, las que están arriba, los afanes de este mundo que buscamos, de muchos zapatos, muchos pantalones, ropa, carro, casa en el campo, no estoy diciendo que sea malo, hermano. El problema es que lo ponemos adelante de Dios, ¿sí? El joven rico, ¿se acuerda del joven rico? Era un chavo increíblemente, nomás tenía una cosa, bueno, una sola cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes. Jesús lo estaba llevando. Un buen maestro de la palabra, ¿qué va a hacer? Hacernos el camino más angosto, porque el camino angosto ¿a dónde nos lleva? A la salvación. Y el camino amplio nos lleva a la perdición. Es un buen discípulo. Jesús lo que hacía cuando confrontaba a la gente, les hacía el camino más angosto. Entonces Jesús lo escucha, ¿qué dice la palabra? Le contesta correctamente el muchacho y dice, bueno, una sola cosa te falta, anda y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y entonces él no puede hacerlo porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces había algo que ocupaba el lugar de Dios. El problema no es que busquemos tener un mejor estilo de vida, el problema es que ese estilo de vida ocupa el lugar de Dios. Esfuérzate, échale ganas, sigue adelante con tus proyectos, pero que eso no te robe el tiempo que tienes que pasar con Dios. Que sepas que algún día este cuerpo va a partir de este plano terrenal y no nos vamos a llevar nada.
Tenemos que enfocarnos en verdaderamente encontrar nuestra verdadera identidad, hacer que se cumpla la voluntad del Padre para la cual nos envió en esta tierra, ¿sí? Fíjate qué hermoso sería que todos pudiéramos conocer cuál es la voluntad del Padre para cada uno de nosotros, porque cada quien tiene el propio deseo del Padre, ¿sí? Para que lo podamos llevar a cabo. Pero mira, nos metemos en enjuagues tan tremendos como, por ejemplo, nos dieron los 10 ¿qué? Mandamientos. ¿A quién le gusta que nos manden? Casi a nadie. Ponte a hacer eso. Ah, espérate, a mí no me vas a andar mandando. Luego sacamos las uñas. Bueno, en México, yo creo que aquí en Guatemala son más tranquilos, ¿verdad? Pero en México nos mandan y sacamos las uñas. Ah, no, a mí háblame bonito y no me andes mandando así porque no va a hacer nada, ¿verdad? Entonces, mire, los 10 mandamientos. Pero si nos ponemos no utilice la palabra razonar, no utilice la palabra analizar, es entender. La palabra de Dios no se razona, la palabra de Dios se entiende con los valores de Dios. Entonces, los primeros 4 versículos, ¿de qué nos hablan? Los primeros 4 mandamientos, perdón, ¿de qué nos hablan? ¿Hacia quién? A Dios. Y los siguientes 6 mandamientos, ¿de qué nos habla? De amar al prójimo. Entonces, realmente, en vez de llamarse los 10 mandamientos, deberían de llamarse los 10 deseos de Dios. Y si le dijéramos así, sería mucho más fácil, yo creo. Por eso el rey David decía, ¿de qué se quejan? Y él decía, tu yugo me es ligero, ¿sí? Me deleito en tu ley, porque él entendió ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quería decir? ¿A cuánto se reducen los mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los dos se funden en uno solo, amor. Cuando nosotros aprendamos a manifestar el amor a Dios, vamos a aprender a amar a todos los demás. Amén. Y vamos a hacer los deseos del Padre. Son deseos. Yo te deseo que aprendas a amarme, porque si entonces, como decía la hermana que pasó a recoger los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Yo te deseo, ¿sí? Que me ames, porque si me amas, todo siempre te irá bien. Amén. Vas a ser bendecido. Amén. Dios siempre ha traído la hermana lo sabe, estamos platicando con ella el día de ayer. Nuestro hijo más joven duró 10 años diagnosticado con una distrofia. Y usted sabe que esa distrofia es algo tremendo, que el cuerpo se va desgastando de una manera hasta que queda postrado en una silla, en una cama, ¿verdad? Y bendito sea Dios, le acaban de decir que no es una distrofia, que es una miopatía, que es como decir tener neumonía y tener un simple catarro. Entonces, damos gracias a Dios por eso, pero fueron 10 años de una angustia tremenda por ver a nuestro hijo sufrir, ¿verdad? Y ahora simplemente le cambiaron el chip y ahora anda, cada vez está, como dijeron la hermana, ¿verdad? Mejor. Amén. Y damos gracias a Dios por eso. Pero ahora, hermanos, algo que tenemos que entender, toda la Biblia nos menciona que vamos a ser probados y tentados. Y ¿quién tiene 5 años aquí en la iglesia en general? ¿Quién tiene 5 años? Levante su mano. ¿Quién tiene hasta 10 años? ¿Quién tiene hasta 15? ¿Quién tiene de 15 en adelante? Bueno, muchos decimos, ¿cuál es tu permanencia en la iglesia? 15 años. Mira, hermano, podemos tener toda la vida y no hemos pertenecido un solo día a la palabra, a la iglesia, porque no hemos hecho las cosas verdaderamente. La permanencia se basa en que aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, aunque vengan tentaciones de parte de Satanás, nada me va a apartar de buscar verdaderamente a Dios. Mi moneda no es el peso, su moneda no debe de ser el quetzal. Mi moneda es la fe que debemos de tener en Dios. La fe es ciega, la fe trasciende este plano terrenal. Por eso, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿De lo que qué? ¿Sí me explico? Mi fe no está limitada si Irán y Estados Unidos están en guerra ahorita. ¿Sí me explico? Mi fe debe de trascender mucho más allá. Y toda tu vida. A ver, ¿qué nos ponen en las escuelas para pasarnos de grado?
Porque Dios no nos habrá de poner una prueba para ver si estamos calificados para subir de un nivel espiritual. Entonces Dios nos prueba, Satanás nos tienta, pero al final tenemos que salir de... Y en Cristo Jesús soy más que vencedor. Amén, 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 amén. Y nos da un catarro y ya nos andamos, Señor, ¿por qué a mí si soy tu hijo, Señor? ¿Verdad? Es que ese más que vencedor es que venga lo que venga, mi vista no se va a desviar del supremo llamamiento, que es buscar verdaderamente de Dios. Amén, hermanos. Entonces, entonces regresando al tema, Hebreos 10:20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, está hablando de Jesús, a través del velo, esto es, su carne. Entonces hay dos velos que tú y yo tenemos que rasgar para que podamos entrar a nuestro lugar santísimo. ¿Sí? En la Biblia siempre decimos el corazón, el corazón, el corazón. El corazón, cuando usted lee en la Biblia la palabra corazón, se refiere a su espíritu. ¿Sí? Y usted y yo somos el templo de Dios, usted lo sabe. ¿O acaso ignoráis que sois templos vivientes del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Que Dios no habita en templos hechos por manos humanas? Y nosotros tenemos que entender el reposo. El reposo no es un día de 24 horas. El reposo de Dios es que tenemos que anhelar llegar a ser como cuando Jesús salió del bautismo. ¿Se acuerda que la voz, el Espíritu Santo, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia? Lo que pasa es que, le digo, mezclamos los términos humanos con el lenguaje de Dios. Porque nos dice la Biblia textualmente, ¿qué hizo en el séptimo día Dios? Descansó. Dios se cansaría de hágase. ¿Usted cree que Dios se cansó? La Biblia también me enseña que hasta el día de hoy sigue trabajando. Entonces, ese descansó realmente es una palabra que debe decir, se complació en todo lo que Él había creado. Entonces, Dios se quiere complacer en que tú y yo alcancemos la estatura de Cristo. Eso es en lo que Él se quiere complacer. Y tú y yo necesitamos llegar a ser el reposo de Dios en esta tierra. El templo, el tabernáculo, el jardín, la enramada, el lugar donde ardió la ¿qué? ¿Sí me explico? Entonces tú y yo tenemos que ser un templo viviente donde verdaderamente esos 7 espíritus de Dios estén en cada uno de nosotros. Amén, hermano. ¿Y cuál es el segundo velo que tú tienes que romper? 2 Corintios 3:14. Ya se lo dije varias veces, el razonamiento no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Las cosas de Dios no se razonan, las cosas de Dios se entienden espiritualmente. Y entonces dice aquí, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, cuando nosotros buscamos ese velo del entendimiento, se va a ser develado. Y entonces va a venir un verdadero entendimiento de parte de Dios. Y ahí es cuando nosotros vamos a empezar a crecer espiritualmente. Pero razonamos la palabra de Dios. La palabra de Dios no se razona. Por eso hace rato le dije, no tiene nada que ver las definiciones de este mundo con las cosas de Dios. Por eso empecé con ese versículo de 1 Corintios. Tenemos que entender los valores de las palabras de Dios. Entonces, ¿cuántos velos tenemos que romper? 2. El velo de la carne. Decir, carne, no eres mi cárcel. Algún día voy a entregar esta carne, no me interesa. ¿Sí? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Híjole, quiero partir con el Señor. ¿Sí? Pero estoy en un entredicho. Porque si estoy aquí tengo que predicar el evangelio, pero es mejor irme, pero sé que me tengo que quedar. Él anhelaba irse. ¿Sí? Y cuando nosotros alcanzamos esa estatura de, mire, hasta ahorita me voy dando cuenta que ahí tengo el monitor. Ya no voy a voltear. Ok, entonces tal cual. Entonces tenemos que quitar 2 velos, el de la carne, para no satisfacer los deseos de mi carne, sino llevar a cabo la voluntad de Dios en mi vida.
Como dijo Jesús, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y por último, quitar el velo del razonamiento y que venga el entendimiento a nuestras vidas. Porque el entendimiento es algo completamente diferente, es algo espiritual. Entonces, esos dos velos tienen que ser quitados. Y yo le decía hace rato, con el ejemplo del hijo pródigo, yo le dije que, Señor, dame mi herencia. Tenemos una herencia de parte de Dios, increíble. Y aquí nos da eso, mire, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién da los ministerios? El Señor, Cristo. Y lo dice, y hay diversidad. Me falta uno. Espérame, no lo anoté bien. Sí, me faltó el 4. Discúlpeme, me faltó el 4. Ahí dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, mire qué belleza de parte de Dios. Mire toda la herencia con la que llegamos a este planeta Tierra, que tanto lo defendemos y que la mayoría queremos conformarnos a esta tierra. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, ¿quién nos da dones? El Espíritu Santo, ¿sí? Lo dice 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Ok? Entonces, ¿quién nos da el ministerio? Nuestro Señor Jesús. ¿Y hay diversidad de qué? De operaciones. ¡Wow! El día que lleguemos a que podamos, que se puedan manifestar o que a través de nosotros podamos manifestar las operaciones extrañas, dice la Biblia en otro pasaje. Imaginen eso como lo de que seamos transportados, hermano, de un lugar a otro. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿no atravesó paredes? ¿No se desaparecía de los ojos de los que estaban enfrente de Él? Pues esas son las operaciones del Padre. Entonces, mire, traemos dones, atributos del Espíritu, traemos atributos de Jesús y traemos atributos de Dios. Ningún ser humano creado por Dios tiene de esos 3 atributos. Unos tienen unos, otros tienen de 2, pero nadie tiene los 3 como tú y como yo. Somos seres privilegiados. Imagínate. Y como le dije hace rato, andamos arrastrando el apellido. Espero que haya desayunado bien, como dijo la hermana, porque a mí me dijeron que hasta las 5 podíamos estar aquí. Hay que aprovechar el tiempo, hermanos. Entonces dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo, pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, si usted algún día ha estado acostado en su cama y se ha preguntado, que está viendo las telarañas, ¿verdad? Ahí en la orilla y está así, ¿a qué viene esta tierra? Tienes un propósito, el problema es que no lo hemos encontrado, ¿sí? Hay algo por el cual fuiste enviado y que debería de ser nuestro máximo anhelo, tener esa revelación de parte de Dios para saber cuál es, a qué hemos venido específicamente a esta tierra, cuál es el ministerio con el cual llegamos a esta tierra, ¿sí? Y poder manifestarlo plenamente. Mire lo que dice adelante, Efesios 4, 11 al 13. Ese ya no lo sabemos, pero quiero explicarle algo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mire, en la actualidad todos quieren ser apóstoles, ¿sí? Porque creen desde su perspectiva que el apóstol es el que tiene el rango más alto del ministerio. Exactamente. Pero la Biblia a mí me enseña que los últimos serán los primeros. Y el que quiera servir, sirva a los demás. ¿Me explico? Y hay apostolitis por todos lados. Cuando Dios no te dijo que ibas a ser apóstol. Cada uno tiene una misión específica en la iglesia. Deberíamos de preocuparnos por tener esos 5 ministerios manifestados en cada iglesia local.
para que entonces seamos perfeccionados y podamos, como dice así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ninguno es más importante que el otro, se complementan y tienen funciones muy específicas. Amén. Pero todos quieren ser apóstol. Yo, ¿cómo voy a ser apóstol si Dios me dijo que fuera maestro? No se puede. Me estoy dando a entender. Y lo único que haces es desviar tu propósito, ¿sí? Por querer hacer cosas que no te fueron asignadas. Tú vienes, yo vengo con un propósito muy específico de parte de Dios. Entonces, todo está hecho para perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay en este lugar? Amén. Hermano, ser santo también nos han enseñado es que ni siquiera nos debemos de equivocar. Mire, David, ¿qué hizo? Barbaridad y media. ¿Sí me explico? Y sin embargo, Dios dio testimonio de él, que era un hombre conforme a su corazón. David tenía un anhelo, ¿sí? Quería hacer el templo y Dios le dijo, no puedes hacerme el templo porque tus manos han derramado o están manchadas de sangre. Pero dejó todo preparado para que su hijo Salomón lo hiciera. ¿Sí me explico? Y me asombra porque, dice también la Biblia, dice, Dios dio testimonio de David. Imagínese hasta dónde era el corazón de David. Lo que hizo con Urías, que si lo lee con atención, literal, le da, Julio, la carta, ve, llévasela a tu general. Era su carta de muerte. Le estaba dando a él mismo su carta de muerte. Eso lo hizo David, el que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabe qué? Es que Dios ve la intención del corazón. Y David, cuando se equivocaba, entraba en un profundo tiempo de alabanza y de adoración y de arrepentimiento. El arrepentimiento es una parte fundamental de nuestras vidas. Eso de que, Dios ya me perdonó mis pecados pasados, pero tengo presentes y voy a tener futuros. Desde el simple hecho de que voy conduciendo en mi carro y le suelto una palabrota al que se me atraviesa. En la noche yo tengo que llegar y decirle, Señor, perdóname porque no di la talla de tu Hijo Jesucristo. Porque quién sabe si nos levantemos mañana. Entonces el arrepentimiento, hermano, debe de ser un compañero todos los días de nuestra vida. Cada día llegar y decir, Señor, hoy, como el pasaje que vamos a ver enseguida, hoy no hice lo necesario para estar a la estatura de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay una sola unidad de la fe, hay un solo conocimiento. Pero no nos ha caído el 20, como decimos en México. Cada quien razonamos y entonces por eso hay tantas cosas diferentes. Si estuviéramos en la unidad de la fe, en un entendimiento pleno de las cosas de Dios, no habría tantas denominaciones. ¿Sí? Pero lo hacemos desde un razonamiento. Yo veo y todos los pastores se pasan diciendo, y que como dijo el teólogo no sé qué, y como dijo el teólogo no sé qué, y como dijo el teólogo no sé cuál. Mencionan más teólogos que la palabra, que versículos bíblicos. Entonces eso se está convirtiendo en un simple conocimiento teológico, no espiritual. Y dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Yo tengo que tener un conocimiento pleno de quién es Dios. Tengo que tener un conocimiento pleno de quién es el Hijo. Debo de tener un conocimiento pleno de quién es el Espíritu Santo. Y tengo que tener un conocimiento pleno de quién soy yo en Él. Amén. Lo dice, a un varón ¿qué? Perfecto. ¿Cuál es mi meta? Llegar a ser un varón perfecto. ¿Como quién? Como Cristo, la imagen de Cristo. Cristo es mi medida. Cuando lleguemos delante de la presencia, varón no es un género humano, no es un género de sexo masculino o femenino, es una estatura espiritual donde has alcanzado la madurez. Y entonces vamos a llegar delante de la presencia de Dios. Miren, nos va a poner así una plomada. No, me vamos a estar como pared cayéndose así. Para la izquierda. Y si estamos derechitos, al granero. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos llamados a ser varones o varonas perfectas a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Nos comparamos con el borracho, con el peleonero, ¿sí? Con los que tienen vicios. No, nuestro parámetro de comparación es Cristo, ¿sí? ¿Estoy llegando a la estatura de Cristo o no? Esa tiene que ser nuestra comparativa. Y Jeremías 1:5, yo le explicaba con los versículos anteriores, a uno los hizo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y desde cuándo viene esa herencia? Desde la casa del Padre, antes de que viniéramos a este plano terrenal. Y entonces le dice Dios a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Dónde lo conoció? Antes de la formación de los tiempos. Antes de la creación de todas, ya le había sido dado el ministerio profético. ¿Sí? Te di por profeta a las naciones. Desde antes que te gestaras materialmente en el cuerpo de tu madre, yo ya te había hecho profeta a las naciones. Pues por eso le digo, ¿cómo puedo yo anhelar ser el apóstol si no es la voluntad de Dios? Estoy torciendo la voluntad de Dios. Y entonces, y mire, dice, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿desde cuándo viene el ministerio que está en cada uno de nosotros? Desde antes de nacer. ¿Sí? Desde antes de nacer. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos una conexión plena con Dios y no le buscamos correctamente. Y mire, y esto nos habla de lo que dije yo, venimos con un ministerio, deberíamos de ejercerlo plenamente aquí, y luego cuando regresemos a la casa del Padre, vamos a seguirlo manifestando por toda la eternidad, y este pasaje nos da la respuesta. Lucas 17, 7 y 8. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, y eso tiene que ver con nuestro trabajo aquí en la tierra? Si usted checa la parábola de la semilla, habla de 4 tierras, ¿sí? Y 3 no dieron fruto, y una dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Tú y yo estamos llamados para dar fruto. Entonces dice, al volver del campo, ¿cuál es el campo? Esta tierra. Cuando yo parto de este plano terrenal y regreso a la casa del Padre, dice, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. O sea, está el dueño, el Señor es Dios, ¿sí? Entonces, ya regresaste del campo. Dios no nos va a decir, pásale y siéntate, déjame te sirvo. Dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Nuestro ministerio no se acaba en esta tierra. Vamos a ir por una eternidad a servirle a nuestro Señor allá en el cielo. Amén. ¿Cuántos quieren calificar para seguir sirviendo eternamente? Amén. No muchos. Amén. ¿Está asustado o qué? Amén. Amén. Muy bien. Entonces, tenemos un ministerio eterno y si calificamos lo vamos a seguir haciendo por una eternidad. Filipenses 3:12. El grado de perfección, mire, esto pareciera, si no lo leemos con entendimiento, lo vamos a ver como una contradicción. ¿Sí me explico estos pasajes que quiero compartir con usted? Dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea ¿qué? Está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Siguiente pasaje, Filipenses 3:15, 3 versículos abajo. Mire lo que dice. Así que todos los que somos, ¿qué? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si no tenemos entendimiento de parte de Dios, esto va a decir, aquí hay un error, y por ahí vi a un apóstol que dijo, está muy ufano porque según él encontró un error en la Biblia. ¿Verdad? No son errores, no lo estamos leyendo con entendimiento. ¿Sí me explico? Entonces, me regreso al pasaje anterior. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y luego en Filipenses 3:15, así que todos los que somos, perfectos. A ver, decídete, por favor. ¿O eres o no eres?
esto mismo sintamos, y si otra cosa sientes, esto también lo revelará Dios. Siguiente pasaje, Santiago 1:4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas ¿qué? ¿Y qué más? Haga de cuenta, ella está diciendo perfecto, perfecto, sin que falte cosa alguna. Esa es la estatura del varón perfecto. Entonces, una es la medida del 30, una es la medida del 60 y otra es la medida del 100 por 1. ¿En cuál estamos? ¿Sí? Nosotros tenemos que alcanzar, o deberíamos de anhelar alcanzar esa medida para que seas perfecto y cabal, sin que falte cosa alguna. Entonces está hablando de 3 diferentes grados de perfección. ¿Sí me explico? La medida del 30, la medida del 60 y la medida del 100 por 1. Entonces, si lo leemos sin entendimiento, es un error. ¿Sí? Un error de transcripción. No es un error de transcripción. Son diferentes niveles de perfeccionamiento. Primera de Pedro 2:21. Entonces tengo que llegar a la estatura de varón perfecto. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino y la vida. ¿Qué me dirían ustedes de que Jesús, qué quiere decir Jesús cuando dijo yo soy el camino? ¿Qué más? ¿Alguien más? No muerdo, dígame más cosas, anímese, no nos vamos a reír. Seguirlo, ¿qué más? Ahí dijeron algo, ¿qué dijo usted? Imitarlo. ¿Sí? Y entonces aquí en este pasaje dice, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Por eso yo le decía hace rato, ¿verdad? Que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo lo que sea Cristo, haciendo la perfecta voluntad del Padre. Entonces tenemos que seguir sus pisadas. A ver, no, alguien nos ve aquí en la iglesia mal. No, ya me voy de esa iglesia porque me vieron feo. No andamos de sentidos. ¿Usted cree que esa sería la respuesta que le daría a Cristo, o el sentimiento que tendría Cristo ante que alguien lo vio mal en la iglesia? ¿Ya? Él tenía compasión siempre, y entonces, pero nosotros somos de piel muy delgadita. Entonces no somos más que vencedores. Entonces tenemos que seguir sus pisadas. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces Cristo es nuestro patrón a seguir. Y tenemos siempre que pensar, ¿cómo actuaría Cristo ante esta circunstancia? Y tener que siempre hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces no hay nada que debería de ser más satisfactorio para un ser humano que hacer la voluntad del Padre en este plano terrenal. Como dijo la hermana, dijo, cuando había pruebas, ¿verdad? Pues no es fácil, pero eso es lo que nos da la victoria. 2 Corintios 4:18. Dijimos que la fe es ciega. Mire lo que dice este pasaje, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿cómo son? A ver, ¿este cuerpo puede ver mi cuerpo? ¿Puede ver su propio cuerpo? ¿Cómo es ese cuerpo? ¿Qué quiere decir? Naces, creces, te reproduces. ¿Dónde lo aprendió eso? En la escuela, en primero o segundo año de elemental. ¿Sí? Y la palabra aquí nos está diciendo lo mismo. Entonces lo que se ve, como es efímero, todo lo que vemos, edificios, casas, carros, aviones, montañas, todo va a pasar. Pero la palabra de Dios no va a pasar. Y luego dice aquí, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven. Entonces, ¿qué? ¿Usted puede ver su espíritu? ¿Cómo es el espíritu que mora en usted? Eterno. Vino al Padre, pero regresa al Padre. Y todo es desde la eternidad pasada hasta la eternidad venidera. Entonces tenemos que ponerle más atención a lo que no se ve que a lo que sí se ve.
Y yo le decía, estamos por terminar, el razonamiento no es de Dios, ¿sí? El entendimiento es de Dios, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento. Nosotros tenemos que anhelar ser un candelero completo, ¿sí? Como el menorá, que esté alumbrando completamente, teniendo completamente alumbrados los ojos del entendimiento. Jesús, que les decía, al que tenga ojos para oír, oídos para oír. Todos contestamos. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero no estaba hablando de estos oídos físicos, está hablando de los oídos espirituales, ¿sí? El que tenga ojos para ver, vea, pero no con estos ojos que se habrán de destruir, sino con los ojos espirituales. ¿Se acuerda que por ahí Jesús, uno de los apóstoles hizo un milagro y le regresó la vista a un hombre ciego, ¿verdad? Y que le dijeron, ¿qué ves? Dice, veo a los hombres, pero los veo ¿cómo? ¿Qué dijimos que cómo nos ve Dios? Como árboles. Entonces le estaba destapando su sentido espiritual. ¿Sí me explico? Dice, ¿por qué? Y mire qué error cometemos si mezclamos el razonamiento con el entendimiento. ¿Ok? Dice, porque esta sabiduría, la ciencia humana, la sabiduría humana, ¿sí? No es la que desciende de lo alto, sino como es terrenal, animal y diabólica. Entonces no tiene nada que ver lo terrenal estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces tenemos que desaprender todo lo terrenal para aprender lo espiritual. 17, es el 17, está correcto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces yo tengo que desechar todo razonamiento, toda sabiduría humana que es diabólica, que es terrenal, que es animal. Por eso siempre Dios nos compara a un hombre que no tiene entendimiento con las bestias. Las bestias no tienen entendimiento, es puro instinto. Y Juan 15, 2 y 5. ¿Cuál es nuestra meta? Dijimos que ¿cuál era la meta de un árbol? ¿Dar qué? Fruto. Y hay, así como es la medida del 30, del 60 y del 100 por 1, esto de Juan 15 nos habla exactamente de lo mismo. Y la parábola de la semilla habla de la que no da fruto y de la que da fruto. ¿Está bien? Entonces, de todo pámpano que en mí no lleva fruto, los que no llevan fruto, lo dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, Dios nos empieza a ver, Él quiere llevar fruto. ¿Qué dice? Lo limpiará, lo podará, lo labrará para que pueda llevar más fruto. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Llevar fruto, luego más fruto. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Amén. Entonces, fruto, más fruto, mucho fruto. Y hay otro pasaje, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca. Obras de justicia. Obras de justicia. Fruto perfecto. Un fruto que huela a Dios. Como cuando le pusieron a Jacob las ropas de su hermano para que oliera a chivo y que supiera que era el primogénito. ¿Se acuerda? Amén. Entonces, de esa manera tenemos que hacer. Dice, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiéramos al Padre en mi nombre, Él os dé. Isaías 18:5. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea, tenemos que dar frutos perfectos. No hay medias tintas y no hay imposibles. Si nosotros nos abocamos, vamos a dar frutos perfectos. Amén. Depende de la intención de nuestro corazón. Amén, hermanos. Y que podamos alcanzar la estatura de varón o varona perfecta. Dice la Biblia que tenemos que portarnos varonilmente.
¿Sí? Un verdadero israelita no es el que nace allá en el país que está en guerra geográficamente hablando. Es el que está circuncidado en el interior. ¿Sí? El que ha decidido quitar todo exceso de carnalidad. Y pues con eso terminamos. Espero que esta palabra haya sido de bendición y que pueda haberle servido para ver que atrás de la palabra impresa, de las letras impresas que vemos en en la Biblia, hay algo completamente espiritual, algo que no se ve, pero que es una realidad de nuestras vidas. Amén, hermano. Cierre sus ojos y vamos a orar. ¿Cuántos anhelan tener ese entendimiento de parte de Dios? Amén. Está en sus manos, está en su decisión. Si usted verdaderamente, temprano yo te buscaré. No quiere decir que lo tenga que hacer forzosamente en la madrugada, quiere decir que es una prioridad número uno, así como es prioridad comer, respirar, ir al baño, que así de esa manera sea mi necesidad de tener un contacto diario con Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Anhele el maná del cielo. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Pregunte, 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 inquiera, ¿sí? Escudriñe la palabra y Dios no lo va a dejar sin respuesta. Tarde o temprano le va a mostrar cuál es su duda. Amén, hermano. Busque de Dios, busquemos verdaderamente de Dios y Dios va a hacer. Dios no se va a quedar con nada. La palabra de Dios me dice que Él no quiere que nadie nos perdamos. ¿Sí? Quiere que regresemos a casa del Padre y Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Amén. Cierre sus ojos y usted también con sus propias palabras empiece a pedirle a Dios cuál es el anhelo de su corazón. Que usted pueda llegar a alcanzar esa estatura de varón o de varona perfecta. Que todo velo de la carne sea quitado. Que todo velo del entendimiento sea también quitado. En el nombre de Jesús. En el nombre que está sobre todo nombre, amado Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos ha brindado de poder estar delante de su pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amado Dios. Señor, sea usted quitando toda pereza espiritual. Señor, sea quitando toda barrera que haya en nuestras vidas que nos impide tener un verdadero acercamiento con usted, amado Padre. Señor, que podamos desechar todo conocimiento terrenal y poder encontrar los verdaderos valores espirituales en su palabra, amado Dios. Que podamos buscar verdaderamente, Señor, de su presencia todos los días de nuestra vida, amado Dios. Que ponga en nosotros cada día, Señor, no solamente el querer, sino el hacer, Padre eterno. Que podamos escudriñar su palabra. Que ese espíritu de temor de Jehová, que es aborrecer lo malo, pueda venir a nuestros corazones para que luego todos los otros 6 espíritus hasta llegar a esa cereza del pastel que sería que el Espíritu Santo verdaderamente more en cada uno de nosotros y se puede escuchar esa voz del cielo que diga: tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, tú eres mi reposo en esta tierra. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Abra el entendimiento de sus hijos, abra la inteligencia de sus hijos, que los ojos de su entendimiento sean completamente alumbrados y su oído espiritual sea completamente habilitado para poder, Señor, descifrar todas las parábolas que están en su palabra, amado Dios. En el nombre de Jesús, Padre eterno, activamos, Señor, en el nombre de Jesús, para aquellos que tomen esa disciplina, amado Dios, de poder transcribir su palabra y la tendrá con él y le da en ella todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová y pueda poner por obra todos esos mandamientos y estatutos, Señor, que están escritos en su palabra, amado Dios. Y que podamos, Señor, hacer su perfecta voluntad, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, amado Dios. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Fresco, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo.
de tu gloria, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Gracias, Señor, porque has traído palabra, mi Dios, que nos edifica, Señor, que nos hace entender que tenemos un propósito, Señor. Ayúdanos a cumplir con ese propósito, mi Dios, para gloria tuya, Señor, para gloria tuya, Señor. Amén, amén. ¿Quiénes fueron bendecidos? Amén. Y la palabra de Dios nos habla con entendimiento, ¿verdad? Si tú fuiste bendecido en lo espiritual, bendigamos. Mi hermano no cobra, Dios lo ha bendecido grandemente, pero nosotros necesitamos bendecir porque eso nos va a traer beneficio. Así que si usted fue bendecido en lo espiritual, vamos a bendecir con lo material, con lo que Dios nos ha dado, el ministerio de nuestro hermano. Despójese, no piense, no tengo, no voy a poder. Despójese y bendiga el ministerio de los hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado en esta mañana y tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Señor, hoy te agradecemos. Sabemos que tu palabra no tiene un precio, pero queremos bendecir con lo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, mis amados. Mis amados, antes de quedar despedidos y darle el tiempo al pastor Julito, solo quiero invitarlos hoy. Los del grupo de alabanza trajeron tamalitos de chipilín y chocobananos. Así que usted ya sabe para qué son esos fondos, para poder bendecir a los hermanos con becas para el retiro, becas para la Escuela de Liberación. Así que los invitamos a todos a que pasen a comprar y a bendecirnos, ¿verdad? Los tamalitos de chipilín están a 5 quetzales, a 3 quetzales los chocobananos, 2 por 5 o 4 por 10, así me dijeron. Así que, Bueno, está bien. Le entregamos el tiempo al pastor Julito. Si quiere los tamalitos sin chipilín, están en oferta. Y si quiere los chocobananos sin chocolate, también. Bueno, vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por este día y por lo que Él ha venido a hablar a nuestras vidas. Pero quiero verlo gozoso, porque hoy no le vinieron a decir que al salir de aquí se lo van a llevar preso. No, al contrario, le dijeron buenas nuevas. Así que una sonrisa de a 200, de 100 a 100. Así que levante sus manos al cielo con gozo y empiece a bendecir al Padre. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas, mi Dios. Gracias, bendito Dios, por aquellos grandes detalles y por aquellos tan pequeños que son grandísimos para nosotros, Señor. Gracias porque estamos aquí en tu presencia
y porque tenemos la certeza que tu presencia va con nosotros al salir de este lugar, Señor. Por eso, Señor, en este día yo vengo a bendecir a este pueblo, Señor. Lo vengo a bendecir con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo, para que este pueblo gozosamente diga amén. Dele una ofrenda de palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Que la paz de Dios esté sobre todos y cada uno de ustedes. Bendiciones, mis amados.